Bueno, entonces hace 8 días estuvo Quique enseñándonos. ¿Qué se acuerdan que era el tema? Acerca del Sermón del Monte, las características de un discípulo. Y él nos daba varias allí. Y resulta que vamos a empezar una serie de predicaciones del libro de Santiago. El libro de Santiago tiene mucha... Pareciera que Santiago, como que tomó el Sermón del Monte y sobre eso empezó a escribir el libro de Santiago. El libro de Santiago es muy práctico. Eso parece el libro de Proverbios, en el cual nos da muchos consejos a nosotros, los creyentes. Entonces hoy vamos a ver los primeros 18 versículos, ¿sí? En particular dos temas ahí. ¿Qué les gustan, las buenas noticias o las malas? ¿Cuáles quieren primero? Resulta que me salieron dos sermones. Tenemos hasta la una, ¿es? No se afanen, tranquilos. ¿Pero qué les gusta, las buenas noticias o las malas? ¿Cuáles quieren primero? ¿La mala? Es que hay dos mensajes, uno como de exhortación y otro de consolación. Entonces, primero la exhortación. Bueno, entonces resulta que el tema del día de hoy son las pruebas santas y las tentaciones. Entonces la exhortación vamos a empezar por las malas noticias. Me desordenaron acá todo el pasaje, pero yo me puse listo, vamos primero con las malas noticias. Pero vamos a leer todo el pasaje de Santiago, capítulo 1, lo tengo de la Nueva Biblia de las Américas. Perdón, Débora, que también le había enviado de otra forma los versículos, pero ahí ya están, listo. Entonces vamos a leer todos los 18 versículos para que entremos en contexto. Entonces, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. 9. Por lo que el hermano de condición humilde gloríese en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador. Esto está cojo, pero no sé por qué está cojo. Listo, tocó así como el arca. Perdón, entonces, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y... A ver, gracias, Marcos. No funcionó. Listo, el 11. Porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. 16.
Amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Bueno, entonces acá resulta que hay una palabra, en el griego resulta que es la misma palabra que utiliza como tentación. Pero ya en su contexto ya podemos identificar que se está hablando de las pruebas. Algunas personas lo llaman las pruebas santas de Dios y otras personas las tentaciones. Sí, es una, no sé en hebreo, en griego cómo es que es la palabra, pero es una palabra, en el español estaba buscando cómo era que se llamaban esas palabras, que es la misma pero tiene significados diferentes y son palabras polisémicas. Polisémicas se llaman. Homófonas suenan parecido pero se escriben diferente. Pero resulta la palabra planta, por ejemplo, ¿sí? Está la planta del pie, está la planta alta del edificio, ¿sí? Está, por plantas, la planta nuclear, una fábrica, está el vegetal y se escribe planta exactamente igual. Entonces resulta que es la misma palabra que utiliza acá para tentación o pruebas. Entonces vamos a hablar, ese es el tema del día de hoy. Las pruebas santas y las tentaciones. ¿Listo? Ustedes escogieron las tentaciones primero. Entonces, vamos a empezar a leer desde el 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Bueno, entonces las tentaciones... ¿Qué es una tentación? Las tentaciones están diseñadas para dar rienda suelta a todo lo malo que hay en nosotros, a ese viejo hombre, a todo lo perverso que hay en nosotros. Para eso están diseñadas las tentaciones, ¿sí? Están diseñadas para debilitarnos, busca debilitarnos, humillarnos, mantenernos cabizbajos, en silencio, que no hablemos de Cristo. Normalmente nos alejan de Dios, pues nosotros nos alejamos de Dios, evitamos a veces, perdemos la comunión con el Señor, con los hermanos. Entonces cuando uno está pasando por alguna tentación o se dio a la tentación, la persona está cabizbaja, no quiere orar, no quiere asistir a la iglesia. Ayer les comentaba una oportunidad que no vine porque estaba peleando con la Linda. Preferí no venir. Y la razón era que estaba maluco. Que don Pablo no sabía qué era eso. Resulta que cuando uno cede a esas tentaciones, eso, como que uno pierde esa comunión, y esa es la misión de las tentaciones. Sabemos que hay tres factores que influyen. Satanás es el destructor, el que quiere vernos derrotados, en angustia, afligidos, en agonía. Entonces él utiliza esas tentaciones para tenernos ahí. El mundo también está bajo el maligno. Dice Primera de Juan 5:19. Vamos a Primera de Juan. Ay, unas hojitas más adelante. Espérenme que los nervios se me perdió. ¿Hoy lo tiene? Sí. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿sí? Y Primera de Juan 2:5. Ay, creo que lo puse mal. Bueno, decía que no améis al mundo ni las obras que hay en él. Bueno. Juan. Es 2:15. Gracias, don Mauricio. Por eso me gustaba más acá en la Biblia. Es que le envié los versículos ahorita a Débora y resulta que se los envié mal. Acerca del mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos que el mundo está bajo el maligno. Evangelio de Juan 7:7. Las obras del mundo son malas. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Jesús, hablando acerca del mundo, dice que las acciones... Entonces el mundo está diseñado para alimentar ese ser interior, ese animal, ese hombre depravado que existe en nosotros. Y el tercer factor somos nosotros mismos. Resulta que Santiago hace como siguiendo el rastro del pecado, del pecado. Dice en el libro de Santiago, dice que es como que él persigue al león a su guarida. ¿Y qué encuentra? Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces a veces el ser humano quiere echarle la culpa a Dios cuando caemos en tentación, pero resulta que eso viene de nosotros mismos y lo que nosotros mismos permitimos. Cuando tú permites que el mundo te afecte, cuando amas las cosas del mundo, las costumbres del mundo, eso va alimentando tus deseos perversos que tienes allá adentro y por eso es que caemos. El ser humano tiende a culpar a Dios y decirle que no, es que Dios me hizo así. Entonces somos olímpicos en echarle la culpa a Dios. O hay personas que dicen, no, es que el pecado es una enfermedad y yo sufro de eso y por eso es que caigo en esa tentación. Entonces nos excusamos en eso. O hay personas que dicen, no, es que hay una lucha en mi interior y es más fuerte que mi voluntad y por eso es que yo caigo en tentación seguido. Pero todos esos son excusas. Otra característica, yo lo puse así como que las tentaciones son activas, o sea, es como provienen de uno mismo es el que decide ceder a la tentación o no. Sí, uno mismo es el que decide, venga a ver, si está el fuego, venga a ver, meto la mano a ver qué pasa. Probar, jugar con el pecado. A veces nos ponemos a alimentar todas a través de las redes. Hace 8 días Quique nos decía que debíamos ser radicales, tomar decisiones drásticas porque Dios quiere, una característica de sus discípulos es que Dios quiere que seamos santos como Él es santo, que marchemos en pos de la santidad, pero no lo vamos a lograr, mis hermanos, si tenemos el celular lleno de aplicaciones basura, ¿sí? Hoy en día el celular ataca. Satanás trabaja en nuestra mente desde que somos pequeñitos. Satanás trabaja en nuestra mente desde que somos niños a través del celular. Entonces tenemos que ser muy sabios en esa área porque va minando nuestras emociones, nuestros deseos y cuando ya estamos adultos, pues muchos sabemos en cuántas cosas hemos caído. Entonces, quiero que vayamos a Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Acá tengo un título, el conflicto entre el espíritu y la carne, porque es nuestra carne el mayor enemigo, el enemigo número 1 que tenemos y por eso es que tenemos que ser sabios en cómo lo alimentamos. Si buscamos las cosas de Dios seguramente vamos a andar en victoria, pero si dejamos influenciarnos por el mundo, telenovelas, películas, aplicaciones, redes sociales, ahí va a estar Satanás minando tu mente, minando la mente de nosotros, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de todo el mundo, hombres y mujeres.
sin importar la clase social, el lugar donde esté, Él está trabajando. Satanás no vino sino para destruir, hurtar y matar, y te quiere ver acabado, cabizbajo, que no tengas la capacidad, que te dé vergüenza abrir la palabra de Dios, que te dé vergüenza orarle a Dios. Así te quiere ver Satanás, el enemigo. Ese es un león, el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos ser conscientes en qué mundo es que estamos, porque no estamos en un jardín infantil donde todos vamos así suavecitos. Esto es una guerra y es en serio, y Satanás nos va a destruir y va a impedir que llevemos su evangelio, que hablemos de Cristo a través de mantenernos así, derrotados, de derrota en derrota. Pero gracias a Cristo podemos vivir es de victoria en victoria. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Así es, esto es lo que Satanás quiere que te la pases haciendo en todas estas cosas. Él quiere vernos divididos, destruidos, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, nosotros, gracias a Dios, ya Dios nos ha abierto los ojos, entendemos, sabemos en qué mundo estamos, y podemos ver las personas. Entonces dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Listo? Entonces debemos andar en el Espíritu, y no cedamos a la tentación, y seamos sabios en el momento, en nuestro andar diario. Por eso Santiago es un libro muy práctico. Y como nos hablaba Quique, resulta que las enseñanzas que vamos a tener prácticamente son sacadas del Sermón del Monte. Entonces quiero que vayamos otra vez a Santiago. Entonces ya sabemos de dónde provienen las tentaciones, y el peor enemigo casi que somos nosotros mismos, y Satanás y el mundo lo saben y van a estar moviendo cositas, colocando aplicaciones para que estemos y caigamos, sea más fácil ceder a la tentación. Dice, porque Dios no puede ser, él mismo no tienta, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. O sea, da una cría horrible, ¿sí? Cuando cedemos a la tentación, eso engendra una criatura horrible que se llama pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pero las buenas noticias es que Jesús ya murió por eso. Jesús murió por ti y nos da su Espíritu Santo para andar de victoria en victoria, para vivir un día a la vez. Y Filipenses 4 nos anima y nos da la clave, y es estar todo lo bueno, todo lo amable, estar estudiando su palabra. Animo a las mujeres, el discipulado y a los hombres, tenemos un nuevo discipulado, entonces estar pensando, meditando acerca de Gálatas, o las mujeres que siguen con su estudio de Juan, es estar todo el tiempo alimentándose, buscando de la palabra de Dios, meditando en ella, qué Dios quiere acerca de este pasaje, este versículo me gustó, investigo de esa manera. Tengan la plena certeza que van a vivir de victoria en victoria. Eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo, el estar orando, el estar meditando en su palabra, alabando. De esa manera
tengan la certeza que vamos a estar bien, que vamos a andar. Quiero que vayamos a 1 de Pedro 5:8, que ya les había dicho, son unas hojitas ahí adelante. Como les decía, Satanás anda como león rugiente a quien devorar, pero acá encontramos una promesa también. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. No estamos en un jardín infantil. Esto es una guerra, es una realidad. Estén alerta, mis hermanos. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pues, pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en Cristo tenemos la victoria y vamos a ser cada vez más parecidos a Él. Bueno, creo que por ahora terminamos ahí lo de la tentación. Entonces ya sabemos que la tentación están diseñadas para dar rienda suelta a ese viejo hombre, a ese ser, a ese animal que hay en nosotros con el cual luchamos día a día, ¿sí? No provienen de Dios, y el mundo y Satanás van a estar trabajando en tu área, en esas luchas que tú tienes, para minarte y hacerte caer, para mantenerte humillado, rendido, sin comunión, que pierdas el gozo de la salvación, que pierdas la comunión con los hermanos, que te prives de venir a la iglesia a compartir de Cristo, a recordar de la cena, y que te prives de participar de estos elementos, de estos símbolos. Entonces ahora vamos a pasar a la otra palabra, que son las pruebas. Son situaciones difíciles, pero que Dios las permite con un fin, y es, a diferencia de las tentaciones, son para refinar lo bueno, es para que brote de nosotros lo bueno que hay. Por eso Dios las permite, ¿sí? Es para fortalecernos, para que estemos perfectos y completos en Él. Y ahora no estamos exentos de las pruebas. Miren el versículo 2, dice: teman por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen. No dice si es que llegaran a verse en alguna prueba o dificultad, no, es una promesa. Dice cuando se hallen en diversas pruebas, es una realidad. El mismo Señor Jesús en Mateo 9 nos prometió, y también en Juan 16, en Mateo 24 del 9 al 13, dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y hasta el 13, muchos se apartarán de la fe, entonces se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, son promesas de aflicciones que el Señor Jesús, esas pruebas las tenemos seguras. Y en Juan capítulo 16, 33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tendrán tribulación, dice la Reina Valera, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces las pruebas, mis hermanos, las vamos a tener. Lo importante es con qué actitud las vamos a enfrentar. Muchas personas se rinden ante las dificultades, entonces bajan los brazos, o de pronto reniegan, o de pronto intentan generar lástima, de pronto nos quejamos contra Dios
Decimos, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? Pero ¿qué nos anima Santiago? Santiago nos dice, en el versículo 2 dice, que tengamos por sumo gozo. Recordábamos las bienaventuranzas. En Mateo 5 dice que bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El 5 dice que bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. El 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y el 10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. 11, bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces el Señor Jesús también nos dice, bienaventurados, dichosos, que tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por alguna prueba. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia, perseverancia, genera nuestro carácter, nos va puliendo como ese diamante en bruto que somos. Nos pasa por el fuego, pero vamos a salir refinados más que el oro. Entonces, si alguno de nosotros está pasando por alguna tribulación, por alguna prueba, ánimo, mis hermanos. Ánimo, porque significa que el Señor está trabajando en ti. Él tiene algún propósito con esa dura prueba, con esa dificultad que estás pasando, sea cual sea. No sé yo cuál es tu prueba, pero el Señor está trabajando y tiene un propósito. ¿Qué es lo que toca hacer? Pedirle a Dios sabiduría. Por eso el versículo 5 habla de eso. No, pero espérenme. Sabiendo que leamos el versículo 4. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Regocíjense, mis hermanos, porque muchos de nosotros, los que hemos pasado por pruebas difíciles, al final ya cuando hemos pasado, Mario también nos habla a veces del desierto, cuando hemos pasado esos desiertos y hemos encontrado algún oasis, podemos mirar hacia atrás y podemos decir definitivamente, gracias por esa prueba, porque aprendí esta lección, esto y esto. Es porque Dios obró, nos pulió, nos refinó, y podemos darle la gloria y la honra a Él por esas pruebas. Muchos de los que hemos pasado por alguna prueba, después con los años decimos, no, pues era necesaria esa prueba para yo aprender esta lección. Es probable que tengas una prueba por la que el Señor te haya tenido por mucho tiempo, de pronto es porque probablemente no has entendido cuál es la lección, qué es lo que Dios quiere enseñarte. Por eso pone el versículo 5, y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios. Entonces, sea cual sea la situación que estás pasando, dobla tus rodillas a Él, entrégale esa carga y pídele al Señor que te muestre qué es lo que Él quiere que aprendas de esa dificultad, de esa prueba. Y está la promesa, que se la pida a Dios, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Eso es una promesa, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. A veces estamos pasando por tribulaciones y resulta que buscamos, como Abraham, buscarle la solución, como Abraham y Sara, que dijeron, no, pero Dios tiene esa promesa, pero está tardándose, venga, le ayudamos un poquito a Dios, y cometemos errores. Entonces debemos ser sabios, pedirle a Dios y no dudando, porque es que a veces el Señor puede demorarse en dar una respuesta y nos aceleramos nosotros, y tomamos malas decisiones. Y acerca de eso también se trata el taller de parejas que estamos realizando, acerca de esas decisiones, pero una decisión sabia, una decisión guiada por el Señor, en el que entregas ese problema, esa dificultad al Señor. Dios va a hablar. Esa es la otra, a veces queremos que hable ya, debemos guardar silencio
y dejar que Él hable, porque parecemos a veces Job, hable y hable y hable y no deja que el Señor responda. Y entonces a veces hay momentos en los que debemos guardar silencio, meditar, pero siempre confiando en el Señor, para que no seamos como esa ola del mar que va de un lado para otro, buscando solución aquí, buscando solución allá, y resulta que eso simplemente significa que no estamos confiando en el Señor y que nuestra fe está puesta en nosotros mismos y no en Él. Entonces, si estás pasando por alguna prueba, ánimo, mis hermanos, pídanle sabiduría a Dios para que llegue ese oasis, ese tiempo de refrigerio pronto, después de haber aprendido la lección. En Primera de Pedro hay unas 2 hojitas adelante, capítulo 1. Entonces les comentaba también que yo había definido como la tentación como algo activo, como que depende de nosotros lanzarnos a la tentación, debido a lo que Satanás ha puesto en nuestra mente, nos ha bombardeado tanto y de pronto nosotros hombres dejamos minar con lujuria, con envidia, que la envidia también las mujeres no están exentas de eso. Al mirar como fulanito en un video está con carro, yate, viaje, que no trabajan, eso va minando y va generando envidia en nosotros hacia nuestros hermanos. Entonces la tentación es activa porque uno es el que cede. La tentación proviene de nosotros mismos. Ya vimos cómo Santiago siguió el rastro, y el rastro llegó a que se originan y somos nosotros, a nuestro corazón. Nosotros somos mismos los que caemos en tentaciones por decisión propia. En cambio, las pruebas a veces pueden ser pasivas, como que uno está ahí y ¡prup! Se acabó la empresa y se quedó sin trabajo uno. Como que no dependen de uno, ¿sí me entiende? ¿Sí me hago entender? Por eso yo les puse que era como activa y pasiva. La tentación es decisión de uno. A veces las pruebas no lo son. A veces simplemente nos llegan para alguna lección. Ahora sí vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6. No, leamos desde el 5. ¿Sí lo tienes? No, leamos desde el 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, probablemente estés en este momento en pleno fuego, pero es porque Dios está obrando en ti, al final sea hallada que resulta en alabanza, en gloria, en honor y en revelación de Jesucristo. ¿Era hasta dónde? Hasta el 7. Entonces resulta en gloria y honor y en revelación de Jesucristo. Eso es el resultado de las pruebas. Produce en nosotros alabanza, los que hemos sido ejercitados, que creo que todos hemos pasado por diferentes pruebas, podemos dar gloria a Dios como trabajó en nosotros, y podemos asimismo llegar a consolar a otras personas que de pronto están pasando por alguna situación. Entonces, por alguna situación similar. Entonces, ora a Dios, pídele a Dios sabiduría para aprender esa lección rápido y que llegue más bien ese tiempo de refrigerio, ese oasis en medio del desierto que de pronto estés pasando. Pero tengamos ánimo. El Señor Jesús dice que Él ha vencido al mundo, y como sabemos, Él está dispuesto al clamor, que digamos: Señor, sálvame de esta, y Él está dispuesto a extender su mano y ayudarte, sea cual sea la situación en la que te encuentres. Y si estás cayendo en tentación, no digas que es de parte de Dios. Eso proviene de ti mismo, y el culpable eres tú, por permitir
que Satanás y el mundo llene tu mente de basura y no alimentes ese viejo hombre. Ejercítate en el nuevo hombre. ¿Cómo? Pasando tiempo con el Señor. Entonces, no sería más, mis hermanos. Oremos. Mi buen Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque realmente es viva y eficaz. Tu palabra es luz para nuestro caminar diario, Señor. Padre, ayúdanos a corregir lo que esté mal, Señor. Ayúdanos a... Tú quieres que seamos discípulos, que estemos en santidad, Señor. Pero hay una lucha en nuestro ser interior. Padre, ayúdanos a ser radicales, a tomar sabias decisiones, a quitar lo que debemos quitar de una vez por todas. Y no permitir que Satanás, el mundo y la carne, Señor, sigan alimentando el viejo hombre, lo cual nos lleva tarde o temprano a ceder a la tentación. Y sabemos que la tentación y Satanás lo único que quiere es vernos así, humillados, destruidos, callados, que no hablemos de ti, que perdamos la comunión con los hermanos, aún, Señor, que nos privemos de venir a participar de tu cena, Señor. Gracias por esta congregación en la cual participamos de estos símbolos cada 8 días, Señor. Que ese sea el tiempo límite de nuestra maldad, Señor. Que el venir a la cena nos anime a soltar, a no abrazar ese pecado que estamos abrazando durante la semana, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a perseverar en el Espíritu, Señor, a andar, que realmente estemos pensando en todo lo bueno, que si hay algo digno, que si hay algo de honor, de alabanza, que estemos meditando en eso, Señor. Y el único digno eres tú, Cristo, que estemos meditando en ti día y noche, en tu palabra. Señor, te damos desde ya gracias por los hermanos que están pasando por alguna dificultad, por alguna prueba, Señor. Clamamos para que seas tú obrando en ellos. Sabemos que son para que sean perfectos, para que sean refinados como el oro que es refinado en el fuego, Señor. Oramos para que les dé sabiduría en medio de ese desierto y anhelamos por un oasis, Señor, por un tiempo de refrigerio para los hermanos que están pasando por alguna necesidad o dificultad o prueba, Señor. Gracias y en tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén.